Es momento de continuar haciendo pruebas en nuestra aplicación de Angular. En este video voy a crear un contador en el cual podamos asegurarnos de que si toco un botón cambie en el lado del componente, tanto en el HTML con la parte de TypeScript, entre otras cosas. Entonces, para comenzar, lo primero que voy a hacer es empezar a diseñar un poco la aplicación rápidamente para hacer el ejercicio. Ahora, yo quiero seguir trabajando de la manera como lo tengo acá en nuestro component.html. Aquí teníamos el título, esto ya lo voy a quitar y voy a habilitar nuestro router outlet para tener diferentes páginas porque después vamos a ocupar hacer pruebas con el router. Entonces, comencemos. Angular CLI genera un módulo que se va a llamar Basic. Así nada más. Presionen Enter y esto ya crea aquí el módulo, y usualmente los módulos como tal no se prueban porque no hay muchas cosas que probar acá. Ustedes si quieren hacer una prueba, podrían asegurarse de que el módulo importe y exporte y tenga las declaraciones que ustedes esperan, pero usualmente no se prueban tanto esta parte de los módulos. Ok, ahora voy a crearme una nueva página que me sirva a mí para hacer mi contador y vamos a hacer el contador. Nuevamente voy a abrir la terminal, Angular CLI, genera un componente y ese componente va a estar dentro de Basic y se va a llamar Counter. Nada más, presionen Enter, déjenlo así, crear los 4 archivos, ya voy a hablar sobre ellos. Y tenemos el típico archivo de CSS, que la verdad no lo voy a ocupar, lo voy a borrar. Luego tengo el countercomponent.html que crea eso, está bien. Luego tenemos el archivo de pruebas, el cual ya voy a hablar en breve. Y quitemos la definición del start URLs porque no la necesito y grabemos los cambios. Si analizamos nuestro countercomponent.spec.ts, esto es algo que está bien que Angular se los genere por ustedes porque como ven hay mucho que ustedes tienen que generar de manera automática. Y la ventaja es que la configuración que nosotros tenemos en la parte de Jest es exactamente esta misma la que nosotros vamos a ocupar. Yo tal vez cambiaría el it por test porque estoy más acostumbrado a ver que diga test, pero it también es permitido. Entonces en este caso tenemos las siguientes configuraciones. Tenemos en el describe, es decir, estos son, por decirlo así, variables globales en toda esta prueba, es decir, variables globales en todo este bloque de código, en este scope. Tenemos la parte del componente, que es el componente que voy a probar. Tenemos el fixture, que básicamente nos ayuda a detectar cambios, a ver la parte del ciclo de vida de Angular, a disparar ciertos efectos, entre otras cosas, pero básicamente el fixture es algo primordial, especialmente porque basado de él sacamos el componente que queremos probar. Luego tenemos una función before each. Esta función se va a ejecutar antes de cualquier prueba. Y luego tenemos before each de nuevo, la cual se ejecuta después del anterior before each, lo cual es considerado una buena práctica de que si ustedes quieren hacer mucho código dentro de un before each, mejor lo esparzamos o lo separemos en varios before each. La idea de este segundo es que nuestro componente esté en manera pristine o limpia, como si acabara de ser montado. Esto nos permite que cada prueba corra de manera aislada con un componente totalmente nuevo y creado. Entonces esta configuración no está mal. Y luego también crea la prueba que dice que el componente debe de existir. Es decir, el código que ustedes tienen acá debería de crear el componente. Y ya, eso es. Usualmente yo le prefiero ponerle test, pero ya es cuestión de gustos y en teoría esto está bien. Si ustedes graban los cambios, regresan a la terminal que deberían de tener corriendo y si no, pues simplemente échenla a andar. Voy a abrir nuevamente la carpeta del proyecto que me encuentro acá en Angular Testing. Voy a mandar a llamar el script que ya habíamos configurado en el video anterior, que es el test watch, para echar a andar mi test suite. Entonces voy a hacer aquí el npm run, luego viene el test watch, presiono enter y deberíamos de ejecutar todas las pruebas. Note que aquí están las pruebas en el app component y luego hizo las pruebas en el counter component.spec y eso está bien. Pero ahora sí, vamos a empezar a crear el componente para que lo miremos acá. Justo cuando yo haga la creación del componente y cambie la página de nuestro app routing o nuestra página principal, esto va a disparar un error, pero ese es un error que yo estoy esperando. Olvidémonos de la parte de las pruebas y creémonos la página. Vámonos a nuestro app routing module. Voy a crearme una ruta. Voy a presionar enter, abrir las llaves. Creémonos una ruta que va a estar en el path, pongámoslo en el basic/counter. Y el componente que vamos a mostrar aquí va a ser el counter component. Lo podemos importar de ahí. Voy a quitar esta doble llave. No sé por qué puse doble llave. Ok, voy a poner una coma. Voy a abrir las llaves. Voy a poner el path asterisco. Y voy a hacer el redirect to a el basic counter. Cualquier otra ruta que no sea esta va a redireccionar ahí y lo podemos dejar así. Grabemos los cambios. Esta es nuestra primera ruta. Al grabar los cambios, llegamos acá, van a ver que se está redireccionando. No importa qué ponga, siempre me va a redireccionar al basic counter, pero no estamos viendo el componente.
Porque en nuestro app component HTML tenemos este header con tipo 1, lo voy a quitar, voy a poner esto. Y al grabar los cambios ya tenemos el counter works, pero vamos a tener un error de este lado. En nuestro test suite va a fallar porque el app component está haciendo una prueba con el snapshot y antes tenía el H1 que diga o que decía Angular testing y ahora tiene un router outlet. Y eso está bien que falle esa prueba porque hicimos un cambio estructural aquí. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a nuestra carpeta de test en el app component y quitemos esta prueba que hace match con el snapshot. La voy a comentar porque ya no está así y nunca más va a volver a hacer eso. Voy a tocar U para actualizar nuestros snapshots. Voy a subir y vamos a ver, me dice app component debería de renderizar el título, ya no lo está renderizando. Entonces esto también está fallando porque ya no está en el app component. Esta prueba también la voy a comentar. Voy a grabar los cambios. Lo que yo quiero hacer es que las pruebas pasen. Y ya no estoy evaluándolo con el HTML ese componente porque ya no va a ser igual. Espero que esto tenga sentido. Lo voy a cerrar y para que nuestra, digamos que página no se mire tan fea, rápidamente voy a instalar el Bootstrap en mi proyecto. Voy a irme al index.html, voy a colocarlo acá. Esto solo con el objetivo de que no se vaya a ver tan feo todo. Voy a colocar un div, class container. Ok, esto es para que no se mire tan feo. Eso fue todo lo que hice. Cerremos esto y trabajemos en nuestro counter component HTML. Rápidamente voy a colocar un H1 que va a decir counter. Voy a renderizar una variable que se va a llamar counter, que todavía no la tengo, un HR. Creemos un botón que tenga la clase btn primary y coloquemos un margen en el eje X de 1. Voy a colocar aquí más 1. Crear otro botón que sea menos 1. Y ahora pasemos a la parte grandes de los cambios aquí. Pasemos a el counter component.ts. Definámonos el counter que va a ser el tipo number. Y va a ser igual a 10 por defecto. Creémonos una función que se llame increase by, paréntesis, abro y cierro llaves. Este increase by va a recibir un value de tipo number. Y lo que va a hacer este value no va a ser más que acumular a ese valor que tenemos en el counter. This.counter va a ser igual a más igual al value. Y listo. Ahora tomemos este increase by y vamos a hacer un ngClick. O bueno, uso el snippet ngClick. Y ahora vamos a mandar a llamar el increase by. Aquí más 1. Que el más 1, la verdad no hay que ponerlo, no hay que poner más. Sería igual que poner así. Pero quiero dejarlo de esa manera para que se mire claramente qué estoy haciendo. Grabo los cambios, regresemos al HTML y ya tenemos nuestro botón que funciona. O sea, nuestros botones, estamos cambiando el HTML y esto está bien. Ok, hagamos las pruebas sobre este componente en este preciso instante. También algo que voy a hacer es que voy a escribir aquí un to-do. Voy a hacer el console log de new value, dos puntos del this.counter. Al hacer este console log, cuando yo cambie el estado mediante este método, van a notar que en el console log tenemos el new value y tenemos el nuevo valor del contador. Esto me va a servir un poquito más adelante. Graben los cambios y quitemos eso. Ya no lo necesito. Ok, hagamos las pruebas respectivas en ese componente. Voy a regresar a Visual Studio Code. Y este archivo, nuevamente, siguiendo la filosofía que les había mencionado en el video anterior, no me gusta que estas pruebas estén siendo alojadas en la misma carpeta del proyecto. Bueno, en la misma carpeta de nuestros componentes. No es que esté malo y esto es algo que se hace por defecto. Hay muchas aplicaciones que lo mantienen así, pero esto empieza a llenar con mucho ruido nuestra aplicación y por eso prefiero tener mi carpeta de pruebas independiente a la carpeta del código fuente de mi proyecto. Pero esto es una preferencia personal. Ustedes lo pueden dejar así como esté aquí. Ahora, como yo lo quiero mantener igual, es decir, que mi carpeta test tenga todas mis pruebas, quiero crear la misma estructura de directorios, basic counter, y ahí colocar mi archivo de pruebas, que es este mismo. Entonces eso mismo voy a hacer. La carpeta de pruebas, basic/counter, y es similar a la estructura que tengo aquí. Entonces vamos a tomar nuestro counter component spec y lo voy a dejar caer dentro del counter, que es la carpeta que tenemos acá. Voy a darle OK para que cambie los nombres y ya lo tenemos. Tenemos nuestro counter component.spec.ts que está alojado en este directorio. Aquí también hay que grabar los cambios, asegurarse que el path esté correcto. Ok, si yo regreso a nuestro test suite, todo debería de pasar. Todo está funcionando igual. Pueden tocar W. Bueno, de hecho no, este no es este de aquí.
todo debería pasar. Pueden tocar W, pueden tocar Enter para volverlas a ejecutar todas, pero yo no quiero estar ejecutando todas mis pruebas porque solo me estoy enfocando ahorita en nuestro counter component.expect.ts. Pueden tocar W, luego van a tocar la tecla P para filtrarlas por una expresión regular. Simplemente escriban counter o parte del nombre, presionen Enter. Y ahora solo vamos a ejecutar pruebas sobre el counter component y no todas las demás. Porque en una aplicación bien grande puede ser que tengan muchas pruebas y no queremos ejecutarlas todas. Solo queremos ejecutar las que estoy haciendo en este momento. Ok. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Hay muchas pruebas que se nos ocurrirían hacerlas en este momento. Y otra cosa que también me gusta colocar acá es el let compiled. Voy a poner así compilado. Y esto va a ser de tipo HTML element. Este compilado, en pocas palabras, va a ser el que me permite a mí hacer pruebas con el snapshot o tomar los objetos o hacer muchas cosas con el elemento compilado. Entonces, tomemos este compile y en el segundo before each voy a poner aquí compiled y esto va a ser igual al fixture.native element. También puedo decir, bueno, obviamente ya tenemos aquí que es de tipo HTML element, lo cual ayuda mucho a que ya tengamos cierta ayuda con el tipado. Ok, ¿cuál es la primera prueba que me gustaría hacer a mí? Y esto es algo que yo siempre hago en la mayoría de mis cursos y es la primera prueba. Bueno, de hecho, esta prueba la pueden dejar, debe crearse el componente, eso está bien. Podemos dejarla ahí, pero usualmente la primera prueba que me gusta hacer a mí es asegurarme de que haga match con el snapshot. Es decir, que nuestro componente sea igual al día de mañana como es hoy, pero visualmente. Es decir, que tenga esta misma clase, que tenga esta clase, que los botones estén ubicados así, que tengamos un H1. Eso es lo que me ayuda con esta prueba y es muy fácil hacerla. Entonces escribamos, debe de hacer match con el snapshot. O debe de ser igual a la fotografía si ustedes le quieren poner esto en español y evitar ese Spanglish horrible, ¿va? Pero bueno, esto es algo que para mí tiene mucho sentido. Yo sé que si los compañeros que trabajan conmigo saben que cuando yo pongo algo así, ya saben que, de qué estoy hablando. Ok, debe hacer match con el snapshot, es muy fácil porque lo único que vamos a hacer es esperar, no export, es expect que el compile, estaríamos esperando que el compile, punto, y Dios mío, expect que el compile haga match con el toMatch snapshot. Grábense los cambios, van a notar que como las pruebas las tenemos en modo watch, ya me creó la carpeta de snapshot y esto es básicamente cómo luce el componente. Tiene un div root, luego tiene el H1, tiene un HR, luego viene otro botón. Ese botón viene con un +1 y ahí, esto es lo que acaba de generar. Y si nosotros analizamos nuestras pruebas, tenemos que un nuevo snapshot se escribió. Esta prueba nuevamente con el snapshot me ayuda a que si al día de mañana se me olvidó ponerle la clase del BTN, el primer botón, y yo grabé los cambios, esa prueba va a fallar. ¿Ven? Falló. ¿Por qué falló? Bueno, se esperaba el class, BTN, primary, todo esto y se recibió este código de acá. Y la prueba que falló es esta. En nuestro counter component debe hacer match con el snapshot, no falló. Ahora, también como son pruebas del snapshot, nos dice que podemos evaluar los cambios y puede ser que esté bien el código nuevo y hay que actualizar la prueba. Si ustedes tocan eso lo actualiza, pero no, nosotros sabemos que está mal, control Z y grabo los cambios y esto debería hacer que las pruebas pasen. Otra cosa que nosotros podríamos hacer con esto o con esta prueba es bastante útil por si acaso alguien accidentalmente movió ese botón, porque este cambio es bien sutil, ven, es muy sutil. Digamos que ahora yo puse el botón allá arriba, grabé los cambios, voy a regresar a mi test suite y la prueba debería de fallar porque se estaba esperando que primero fuera el +1 y luego el -1. No, perdón. Lo recibido es esto de acá y lo que estaba en rojo es el snapshot. Es decir, aquí se estaba esperando que fuera un +1 y se recibió el -1 ahí. Entonces puede ser que esos sean los cambios que yo quiero, puede que no. Y esto es útil porque podemos revertir los cambios fácilmente y saber que algo sucedió ahí. Lo cual es muy útil si ustedes están trabajando con un equipo de personas y no saben si alguien tocó accidentalmente este código por alguna razón. Ok, pero hagamos pruebas un poco más con sabor, porque yo necesito saber si toco este botón que esto cambie, si decremento que esto cambie. Y también recuerden que nuestro counter component, el increase y decrease by, o el increase by, puede recibir diferentes valores y dependiendo del valor que reciba, ese es el valor que debería de cambiar nuestro counter en el estado de este componente. Entonces son varias cosas que podemos probar. Entonces, esta prueba con el snapshot ya está lista. Hagamos ahora otra prueba que diga increase by debe de incrementar basado en el argumento.
Esta es una prueba unitaria en la cual nosotros vamos a evaluar solo el comportamiento de la función. No vamos a comparar el HTML, es decir, todavía no vamos a hacer clic en los botones. Lo que voy a hacer es asegurarme de que esta función trabaje de la manera que yo espero y que al día de mañana siga trabajando de esa manera. Entonces, para eso es bien sencillo. Vamos a tomar nuestro componente, este component, en el cual van a notar que aquí tenemos el valor, tenemos inclusive el end-unit, ustedes lo pueden llamar y asegurarse de detectar ciertos cambios después. Tenemos el increase by, que es lo que yo quiero llamar. Entonces voy a incrementar lo que les parece en 5. Si yo lo incremento en 5, yo estaría esperando, mediante un expect, yo estaría esperando que el component.counter que sea 15. ¿Por qué 15? Porque el valor inicial es 10 y no lo estoy cambiando, siempre va a ser 10. Siempre va a ser 10. Si yo lo recibiera mediante un input, entonces ahí ya es diferente y vamos a hacer las pruebas después con inputs y outputs, obviamente. Entonces lo vamos a dejar así. Mando a llamar el increase by y yo estaría esperando que fuera 15. Si yo regreso a mi test suite, el test suite pasa. Pero si yo dijera que fuera 11, por ejemplo, eso no va a funcionar. Increase by debe de incrementar basado en el argumento y el argumento podríamos ponerle que sea 5. Entonces aquí ya deberíamos de ver que no lo incrementó correctamente, hay un error en nuestra lógica, algo pasó mal. Porque pudiera ser que estábamos esperando incrementarlo por este valor, pero pusimos más y ya eso no hace lo mismo. Bueno, obviamente aquí sí, porque la prueba es 11. Ustedes me entienden, ¿no? Y otra cosa importante es que si ustedes ponen un console log aquí, literalmente se va a llamar, ¿ven? Literalmente está llamando esa función. O ese método en este caso, porque estamos dentro de una clase. Literalmente se está llamando. Y eso es algo que ustedes tienen que tener en consideración. Y también ayuda mucho para saber si estamos pasando por ahí. Ok, ya tenemos esta prueba. Ahora, ¿qué les parece si tocamos el botón? Es decir, venimos acá, tocamos el botón y asegurémonos de que esto cambie en 1. Y si yo toco el otro botón, digamos 2 veces, debería ser 9. Puedo hacer esas mismas pruebas en el componente. Ok, asegurémonos de que esto esté bien. Ok, primero asegurémonos de que todo nuestro test suite esté pasando. Aquí debería ser 15. Ok, aquí estamos pasando. Ya pasemos ahora sí a la siguiente prueba. Hagamos un test que diga algo como... pongámosle hacer clic en los botones. Debe de incrementar y decrementar en 1. Coma. Paréntesis abro y cierro llaves. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero necesito acceso a los botones. Constante buttons va a ser igual a compile, al componente compilado, .query selector all, lo mismo que conocemos ya en JavaScript, y voy a buscar algo de tipo botón, o sea, es decir, un elemento que sea un botón. Pueden buscar por clases, por IDs, por clases, por IDs, o inclusive pueden usar para buscar elementos específicamente, o data attributes. Pueden usar lo que ya conocen con el query selector de JavaScript para tomarlos, y eso es bastante útil. En este caso voy a buscar los botones. Sé que tenemos 2 botones. El primer botón es el más, el segundo botón es el menos. Si así no fuera el caso, entonces otras pruebas fallarían. Pero ahí queda mucho a su discreción. También pueden buscar un elemento que tenga el botón +1, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo sé que se van a mantener así. Ahora voy a tomar el botón o nuestros botones en la posición 0, que yo sé que debería de existir, y voy a hacer clic. Así de fácil, voy a mandar a llamar el evento click. Entonces yo estaría esperando que el componente.counter sea igual to be, que sea igual a qué. Usualmente debería ser 11 porque es la prueba, porque sabemos que el punto inicial y cada prueba, recuerden, es de manera independiente debido a que estamos con este before each. La vuelve a establecer todos sus valores originales, es decir, en cada una de mis pruebas es independiente, que es lo que estamos buscando. Sé que el valor inicial es 10 y al hacer clic en el primer botón debería ser 11. Grabo los cambios, regresemos a nuestro test suite y también pasa. Si no pasara, por ejemplo, yo estaría esperando que fuera 12. La prueba no pasó. Estaba esperando que fuera 12 y se recibió un 11. Y la prueba que falló es hacer clic en ese botón de incrementar y decrementar, falló en 1. Ok, aquí falló. Aquí falló. Ahora, si yo hiciera 2 clics, ahí sí es diferente. Estaría esperando que fuera 12 y así me estoy asegurando de que se está incrementando en 2. Ok, eso es algo que también ustedes pueden hacer. Ahora, yo sé que en esta prueba, durante toda esta prueba, yo estoy cambiando el estado de este componente. En este punto, después de haber ejecutado esto, yo sé que es 12. Y si yo ahora mandara a llamar el botón de -1 2 veces, perdón, aquí sería 11. Si lo mandara a llamar 2 veces, entonces estaría esperando que el componente en el punto counter sea igual a 9. Grabo los cambios. Si no fuera así,
¿Ok? Si no fuera así, y si el componente HTML, qué sé yo, estuviera decrementando en 0, no funcionaría. Y ahí marca el error nuestra prueba. Es decir, estábamos esperando que fuera 9, pero el botón nunca decrementó. Y sabemos que ese es el problema. Voy a dejarlo en -1. Y listo, así ya tenemos estas pruebas y estamos evaluando la acción de un elemento HTML contra nuestro componente propiamente. Y ahí ya hicimos esa evaluación. Ahora hagamos que al cambiarlo directamente mediante el increase by, asegurémonos que nuestra etiqueta que tenemos aquí cambie. Es decir, con esto nos vamos a asegurar que también estos botones cambien esta parte de aquí, pero realmente también podríamos hacerlo mediante un watch. Hay muchas formas de hacer esta prueba, pero lo que yo quiero hacer es que si yo mando a llamar esta función, tengo que asegurarme que en el HTML esto también esté siendo reflejado. ¿Ok? Porque noten que si yo vengo aquí en mi prueba y digo que en vez del counter esto va a ser un 10, ok, ya grabo los cambios, vengo a mi test suite, el test suite pasa, inclusive hace el match con el snapshot porque es 10. Cosa diferente si fuera un 11, ahí ya no hace match con el snapshot. Pero si yo lo dejara así como 10, nuestro snapshot pasa, entonces sería muy difícil darnos cuenta de que eso fue un error que pudo suceder, ¿no? Entonces, esa es una prueba que yo quiero hacer. Quiero asegurarme de que cuando mande a llamar el increase by, cambie este H1. Hagámoslo y con eso ya terminamos este video que se está haciendo bastante largo, pero bueno, espero que estemos aprendiendo bastante. Cambiar el counter o mandar a llamar el increase by, bueno, cambiar el counter debe de actualizar la etiqueta. Etiqueta H1. Función de flecha, ahora yo lo llaves. Entonces, lo primero que voy a terminar haciéndolo va a ser lo que se conoce como aplicar un estímulo. Es decir, voy a tener aquí mi component.increaseBy y lo voy a incrementar en 10. Yo sé que si esta función trabaja de la manera esperada, ya inclusive hice pruebas antes, pero esta función debería de incrementar el valor de 10 que actualmente tengo y le voy a sumar otro 10, debería ser 20. Pero si yo vengo inmediatamente y hago una constante h1 igual al compile.querySelector, esta vez no voy a hacer el querySelector all porque solo necesito uno. Voy a buscar el header h1 y yo puedo venir aquí a hacer un expect de que el h1.textContent, ojo que le pone el símbolo de interrogación porque puede que no encuentre nada, pero si no encuentra nada la prueba fallaría igual. ToContain, que contenga, recuerden que ToContain es diferente que es que contenga, ToBe es que sea igual, ToEqual es para que sea igual a un objeto. En este caso, ToContain es que contenga en su string tenga un valor de 20. Y usualmente cuando ustedes quieren evaluar textos, en el HTML van a usar TextContent o InnerHTML, también les podría servir. En fin. Voy a grabar los cambios, voy a regresar a mi test suite y test suite falla. Yo estaba esperando que tuviera 20, pero se recibió un counter 10. Ok, yo sé que pareciera, bueno, esto nunca va a pegar. Pero si yo estuviera esperando un 10, grabo los cambios, van a ver que el test suite pasa. Pero estaba esperando yo un 20. Ven, estaba esperando un 20, pero recibí un 10. Este es el string que recibí y estaba buscando un substring 20. Estaba buscando que esta palabra tuviera un 20, pero no la encontró. Y aquí está marcado el error y aquí tenemos, y está mal escrito, cambiar. Entonces, ¿qué sucedió? Se supone que yo lo cambié aquí. Sí, pero recuerden que cuando ustedes hacen un cambio y ese cambio tiene que afectar el HTML o tiene que... bueno, sí, básicamente eso. Cuando cambia el HTML, ustedes tienen que esperar que el fixture haga la actualización del DOM. Entonces, para eso vamos a venir aquí y tomar el fixture.detectChanges. Una de las ventajas que también tenemos, que esto es propio de JavaScript, es que todos los objetos pasan por referencia. Entonces, a pesar de que más de uno va a decir, bueno, pero no deberíamos de volver a generar el elemento compilado. En teoría sí, pero como pasan por referencia, estos valores ya están actualizados. Este compile está pasándose por referencia. Entonces, grabemos los cambios, regresemos a nuestro navegador web y todo pasa. Y pasa correctamente, la prueba pasó. Es decir, cuando nosotros cambiamos mediante el increase by y aplicamos este estímulo, esperamos los cambios y luego, o detectamos los cambios, mejor dicho, entonces ahí ya tomamos nuestro elemento compilado, nuestro nuevo HTML, todo el componente así como se encuentre, y de ese componente me interesa extraer el header tipo 1. Lo extraigo y voy a evaluar ese header tipo 1 y tengo que asegurarme de que el texto contenido sea 10. Esta prueba fallaría si nosotros tuviéramos aquí un valor, por ejemplo, de 10,
físicamente 10, entonces cuando nosotros apliquemos ese estímulo no está haciendo nada en el HTML. Por lo cual ya sabemos que alguien modificó esto, no, el componente no está como nosotros esperábamos, y ese es el objetivo de estas pruebas. En fin, todavía hay otras pruebas que ustedes podrían hacer como para asegurarse de que, no sé, vamos a ver, que el engine init se ha disparado, y luego podríamos hacer más pruebas de que recibamos un valor en el input para poder tener un valor inicial del counter. En fin, hay muchas otras pruebas que se podrían hacer, pero por ahora me siento satisfecho con los avances de esta prueba. Hemos visto bastantes cosas, espero que les haya gustado el video y sobre todo que si esto les sirve a ustedes, no se olviden de darle like, suscribirse al canal, dejar un comentario, eso ayuda muchísimo porque sé que este tipo de videos les está sirviendo y quieren ver más al respecto. Y si estos videos pues no tienen mucha demanda, entonces voy a pasarme a ver qué otro tema puedo enseñar. Bueno, eso sería todo, no se olviden de compartir y comentar en el video, suscribirse al canal y nos vemos en la próxima clase, video, donde tenga oportunidad de enseñarles algo. Nos vemos.